Jesús, escúchalo bien, no nos envió a entretener. Cambios. Dile al que tienes al lado, es necesario provocar cambios. O lo podemos también llevar en esta línea, porque también puse este título, provocando un avivamiento. Provocando un avivamiento. Dile a una persona, si me provocas me vas a conocer. Si me provocas, me vas a conocer. Provocando un avivamiento. A lo largo de la historia, hermanos, iglesia, cada vez que Dios quiso cambiar una generación, no lo hizo con nuevas estrategias. Cada vez que Dios quiso hacer cambios en una generación, no lo hizo castigando a la humanidad. Cuando Dios quiso ejecutar cambios en una generación, empezó encendiendo corazones. Frente a lo que vivimos hoy, la violencia, frente a lo que vivimos hoy, la apatía espiritual. Digo apatía porque muchos se sienten autosuficientes, ya no quieren seguir a Dios. Ya en vez de, como nosotros decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, muchos dicen, yo lo puedo solo. Hay una apatía espiritual. Inclusive en las iglesias llega a haber esa apatía, en la que nos congregamos, en la que venimos, pero a veces pareciera que es más por cumplir que por realmente estar en la presencia de Dios. Frente a esos momentos que vivimos tal vez de apatía, de violencia, familias quebrantadas, familias que se van destruyendo, iglesias cómodas. Frente a ese panorama, solo existen tres posturas. Existen tres posturas, iglesia. La primera postura que podemos tomar es que vemos los problemas, vemos las situaciones, pero me quejo y comienzo a culpar a otros de lo que está pasando sin yo tomar responsabilidad. Muchos queremos avivamiento y muchos hemos escuchado de avivamiento, pero tomamos la postura de queja, de crítica. La segunda postura que llegamos a tomar es una postura de indiferencia. Simplemente espero a que algo cambie. Ok, Dios, ¿quieres hacer cambios? Quiero verlos. Mientras, seguimos igual. Esa es la segunda postura. Una postura de indiferencia. Quiero ver el avivamiento, pero espero a que suceda. Pero la tercera postura, dile al que tienes al lado, tercera postura, es aquella postura que no se queja, es aquella postura que no espera a que las cosas sucedan, sino es aquella postura que provoca el cambio. Es aquella postura que provoca el avivamiento. No está esperando a que alguien más se levante y que comience a orar. No está esperando a que alguien más se levante y comparta la palabra, ore por enfermos. No está esperando. No está tampoco quejándose. Es que si tuviéramos otro gobierno, es que si en mi iglesia hubiera un mejor audio, sino que está provocando el avivamiento, está provocando los cambios. Vemos en la palabra de Dios que los cambios que sucedían, los avivamientos sucedían
cuando había alguien que los estaba provocando. No permitas, iglesia, esta noche que el sueño te gane. No te quejes, no te cruces de brazos. Y Marco hasta le hace. No lo digo por ti, brother. Más bien levántate y provoca que tu mente esté despierta. Levántate y provoca. Hermano, no siempre estoy predicando. También me toca estar ahí sentado. Hay un tiempo para compartir, pero un tiempo para recibir. Y no te creas, también cuando estoy en alguna reunión sentado, a veces también quiere llegar el sueño. Y a veces mi mente se quiere comenzar a quejar y decir: ay, es que el día estuvo muy pesado. Ay, es que me levanté a las 4 de la mañana. A veces también estoy en esa postura. ¿Pero qué hago? No me quejo. No espero a ver que mi hermano no se duerma, sino provoco un cambio. ¿Te digo qué hago? Cuando me está pasando eso, me levanto de mi lugar y me comienzo a mover. Le digo al Señor: Señor, pase lo que pase, no me quiero perder la semilla, la palabra que tienes este día para mí. No voy a permitir que el enemigo me robe la palabra que este día tienes para mí. Los que me han acompañado han visto, me levanto, me pongo a saltar porque digo: no, mi cuerpo, mi mente tienen que estar receptivos al mensaje que Dios tiene este día. Hoy quiero retarte con amor, con verdad. Dios no está buscando observadores ni críticos. Él está buscando provocadores del avivamiento. Eso lo puedes anotar si gustas. Él no está buscando observadores ni críticos. Está buscando provocadores del avivamiento. Es lo que Él está buscando. Porque es bien fácil las dos primeras posturas. Pero ¿qué tal si en una comunidad se levanta alguien que no se queja, que no espera, sino que comienza a provocar los cambios en su comunidad? Hay alguien que ve a su familia mal y no se queja por su papá, no se queja por su mamá, no espera a que el gobierno venga y traiga una ayuda, a que mi hermano mayor sea quien lo haga primero, sino que esta noche se van a levantar los que digan: yo voy a provocar los cambios, ya no quiero ser el mismo, voy a provocar los cambios en mi vida, voy a provocar los cambios en mi familia, voy a provocar cambios en mi comunidad, voy a junto con mi iglesia provocar cambios en el mundo espiritual. La pregunta es: más bien la pregunta no es si Dios quiere volver a traer avivamiento. La pregunta es: ¿quién de nosotros va a estar dispuesta a provocar cambios? A provocar ese avivamiento. El gran avivamiento del siglo XVIII no nació en palacios ni en templos llenos. Ese avivamiento de Wesley nació cuando hombres y mujeres comunes se negaron a aceptar una fe sin poder. Y la historia cambió. Se negaron a aceptar que la palabra solo era leerla. Ellos decían:
El Dios de la palabra tiene poder. El mismo Espíritu que estuvo con Jesús para resucitar a los muertos, el mismo Espíritu que sostuvo a Jesús en el desierto, el mismo Espíritu que trajo vista a los ciegos, ese Espíritu está en mí. Esas personas no se quedaron esperando, no se quejaron. Ellas se hicieron conscientes de que tenían un Dios de poder. Y al principio no era un gran grupo, pero ese avivamiento del siglo XVIII desencadenó cambios. Acompáñame al libro de Habacuc. Habacuc 3:2. Habacuc 3:2. Habacuc 3:2. Ahí está en la pantalla. Si ya lo tienes, di amén. Amén. Habacuc 3:2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Ahora vamos a leerlo en la PDT. Ve cómo dice. Dice: Señor, he oído hablar de ti y te respeto. Señor, vuelve a hacer grandes cosas. ¿Cuándo? En nuestro tiempo. Hazlas conocidas en nuestro tiempo. El profeta Habacuc no estaba cruzado de brazos. El profeta Habacuc no estaba esperando a que Dios levantara nuevamente un juez. Él estaba orando fervientemente. Señor, he oído hablar de ti, te respeto. Señor, vuelve a hacer grandes cosas. ¿Será que tú y yo le podremos decir en este tiempo al Señor: Señor, vuelve a hacer grandes cosas en nuestro tiempo? Señor, hazlas conocidas en nuestro tiempo. El Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida, iglesia. Quiere hacer grandes cosas aquí en este lugar. Amén. Pero ¿será que alguien esta noche diga: yo quiero provocar el avivamiento, yo quiero provocar cambios, ya no quiero estar igual, ya no quiero vivir así, ya no quiero ver las noticias que todo el tiempo me bombardean de cosas negativas, de problemas? Quiero ser un provocador. ¿Será que al menos los que estamos aquí nos podamos levantar y comenzar con esos cambios en nuestra vida, en nuestra familia, sabiendo que tenemos un Dios poderoso, que no estamos solos? El profeta Habacuc se levantó a orar, pidiendo intervención divina. Cuando un pueblo decide clamar al Señor, cuando un pueblo está disponible a la obra de Dios, la historia cambia. En el gran avivamiento de Gales, un joven minero llamado Evan Roberts clamó junto a un grupo pequeño, diciéndole al Señor: Señor, envía a tu espíritu. Ese era el clamor de ese grupo. No era una gran prédica, sino que se reunían y le decían al Señor: Señor, envía a tu espíritu. Y en Gales comenzó ese avivamiento que en poco tiempo más de 100,000 personas conocieron de Jesús. Yo te lo he platicado, los bares, las tabernas comenzaron a cerrar por falta de clientes. Imagínate si eso pasara en estos tiempos. ¿Has visto cómo los bares están repletos de jóvenes?
Pero dice que cuando ese avivamiento, cuando la gente comenzó a clamar que tu espíritu esté aquí, los bares comenzaron a cerrar por falta de clientes. Perdón, hermano. Perdón, hermana. Pero yo no me quiero quedar callado. Yo quiero clamar al Señor hasta que eso suceda aquí en nuestro municipio. Hasta que eso suceda aquí en nuestras familias. El crimen cayó drásticamente. Hasta las personas que tenían ciertas aficiones las dejaron por acercarse a los pies de Jesús. Eso alteró la realidad social de toda una nación. Porque el clamor de hombres y mujeres que buscan cambio pueden alterar la realidad. ¿Sabías que se puede alterar la realidad? La realidad es algo que nosotros provocamos, que alguien más quiere imponer. Pero cuando clamamos al Señor somos capaces de alterar la realidad. ¿Por qué te digo esto? Si alguien estaba enfermo, pero hay alguien que se levanta a clamar por ese enfermo, orar por ese enfermo, es capaz de alterar la realidad para que Dios sobre un milagro. Si alguien se encuentra en depresión o angustia, pero se levanta a orar, se levanta a adorar, es capaz de alterar su realidad para que el Señor pueda obrar en su vida, en su corazón. Tú y yo somos capaces de alterar realidades. Eso nos lleva al versículo en el cual Jesús oraba al Padre: venga tu reino. ¿Qué le decía? Y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Jesús entendía que al clamar al Padre que estableciera su reino aquí, la realidad iba a ser alterada. ¿Cuántas veces Jesús no alteró la realidad en las Escrituras? Dio vista a los ciegos, levantó paralíticos, multiplicó el pan y los peces. ¿Alteró la realidad? Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Ese es el corazón del avivamiento, hermanos. Traer el cielo a la tierra. Traer el cielo a la tierra. ¿Será que tú y yo anhelemos eso? Y que podamos ver cómo eso sucede. Porque el cielo a la tierra se trae a través de cada uno de nosotros. Jesús, cuando decía venga tu reino y hágase tu voluntad, Él estaba dispuesto a obedecer al Padre. Lo primero que debemos entender es que un avivamiento altera la realidad. Cuando un avivamiento comienza a suceder en nuestras vidas, cuando su presencia empieza a arder en nuestros corazones, cambia nuestra realidad. Puede cambiar a alguien deprimido en alguien lleno de gozo y felicidad. Puede cambiar a un adicto en alguien proveedor para su hogar. Puede cambiar a alguien que estaba atado a algo, a romper cadenas y ayudar a otros a también ser libres. Eso sucede cuando un avivamiento comienza a suceder en lo personal. Pero cuando el avivamiento comienza a suceder en más de uno, ¡ay! La realidad es cambiada. Cuando oramos, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, estamos invocando que lo que es normal en el cielo, es decir, la paz, es decir, la sanidad total, la justicia, el gozo, la unidad. Cuando nosotros clamamos así, estamos trayendo eso a la tierra, estableciendo lo que es en el cielo aquí en la tierra. Porque en el cielo no hay enfermedad, en el cielo hay paz, en el cielo hay gozo, en el cielo se vive amor, en el cielo se vive en unidad.
Y cuando le decimos al Señor, establece tu reino aquí, eso que sucede en el cielo comienza a suceder en tu vida, puede suceder en tu familia, puede suceder en nuestra iglesia y puede suceder en nuestra comunidad. En el cielo no hay depresión, no hay adicciones, no hay divisiones. Ahí reina la presencia de Dios. Un avivamiento hace visible lo invisible, como veíamos en el Pentecostés, en Hechos 2, donde el Espíritu descendió y 3,000 se convirtieron en un solo momento, en un solo día. Eso alteró a Jerusalén entera. Que en un día 3,000 personas decidieran seguir a Jesús. Imagínate cómo se alteró la realidad en un solo día. En nuestra realidad cotidiana puede venir un bajón de ánimo. En nuestra realidad cotidiana puede venir la tristeza. En nuestra realidad hay barrios donde las pandillas están peleando un puesto, donde los jóvenes están drogándose, donde las familias se están destruyendo. Pero cuando establecemos como iglesia el reino de Dios, se altera esa realidad. Somos capaces de alterar esa realidad. La atmósfera cambia cuando el cielo invade la tierra. La realidad cambia cuando el cielo invade nuestras vidas. ¿Cómo será un avivamiento, iglesia? Eso es lo segundo. ¿Cómo se da un avivamiento? Un avivamiento no es casualidad. Un avivamiento responde a condiciones específicas. Yo no lo he vivido, iglesia. No lo he vivido de la manera en la que anhelo se viva. He vivido pequeños momentos, pequeños manjares del avivamiento. Hace muchos años con jóvenes, nos comenzamos a levantar un grupo de jóvenes, a clamar por la juventud de este municipio, y cientos de jóvenes buscando al Señor de diferentes iglesias. Los pastores nos dejaban reunirnos de nuestras diferentes iglesias y nos poníamos a orar, a buscar al Señor. El Señor nos daba recursos y salíamos a compartir a las calles, hacíamos murales de graffiti, muchas cosas sucedieron. Pero fue algo momentáneo, fue algo que saboreamos un par de años, porque también se debe de cuidar. ¿Qué fue lo que pasó? Que entre los jóvenes que estábamos ahí liderando ese movimiento que Dios estaba levantando aquí, algunos ya, en vez de preocuparnos por buscar más la presencia de Dios, estaban discutiendo quién tocaba mejor en la alabanza, quién predicaba mejor, quién reunía más jóvenes. ¿Qué crees que pasó con eso? Se apagó. Yo me puse muy triste y no entendía en ese momento por qué se había acabado, hasta después. Pero luego Dios me permitió vivir otra probada de avivamiento, en la cual, a través de la generosidad, comenzamos en la pandemia a llevar despensas a las familias. Ahora en mi segunda iglesia en la Ciudad de México, llevar despensas a las familias, compartir la palabra en las calles. 8 personas comenzamos a hacerlo, y comenzó a crecer ese avivamiento tanto que los recursos llegaban, y ya no solamente íbamos a las casas, íbamos a hospitales, a las cárceles, a las plazas, orfanatos, y ese grupo se convirtió en 350, 400 en poco tiempo, y todos salíamos a compartir la palabra.
Se apagó un momento, pero sigue. Ahí en la Ciudad de México es. Gracias a Dios sigue. Lo levantamos y siguió. Sigue haciéndose. Pero estamos anhelando y esperando un avivamiento más grande que no tiene que ver con una sola iglesia o con un pequeño grupo, sino con la unidad de muchas iglesias, con la unidad de muchos hermanos. Pero hay condiciones específicas que me he puesto a analizar del cómo inician igual los grandes avivamientos a lo largo de la historia. Y lo primero es un arrepentimiento profundo. Las personas se comienzan a volver a Dios no solamente de labios, sino de todo corazón. Ya no solamente digo, Señor, te amo, sino toda mi vida expresa ese amor al Señor. En el libro de Joel dice, por eso, dice el Jehová, convertíos a mí de todo corazón, con ayuno y lloro y lamento. Arrepentimiento profundo es un elemento para que los avivamientos se den. Eso deberías de notarlo, porque el avivamiento no comienza en un grupo. Primero comienza en ti. Comienza individualmente. Arrepentimiento profundo. Lo segundo, oración unida y constante. Unida y constante. Dios se agrada en la unidad. Dios se agrada cuando 2 o 3 estamos reunidos juntos en un mismo sentir. Dice en el libro de Hechos, los discípulos oraban juntos y el lugar temblaba. Eso sucedió en Pentecostés. Estaban orando juntos y el lugar comenzó a llegar un viento recio. Lo tercero, obediencia y humildad. Obediencia al Señor y humildad de corazón. Cuando tú y yo nos humillamos delante del Señor, dice la palabra que Él nos exalta. No es que tú busques la exaltación, es que te humillaste ante la presencia de Dios y Él te exalta. David lo experimentó, se humilló a la presencia de Dios, fue exaltado. Noé se humilló a la presencia de Dios, obedeció. ¿Y qué pasó cuando llegó el diluvio? ¿Cuántos se salvaron? Unos pocos. Humildad, obediencia, esos son los principales elementos que me he puesto a analizar de cómo se dan los avivamientos. Decíamos, 1, arrepentimiento profundo, no solamente de labios, sino vidas entregadas al Señor. 2, obediencia y humildad. 3, oración unida y constante. Y otra que me he puesto a analizar, predicación del Evangelio con poder. Predicación del Evangelio con poder. La palabra confirmada a través de las señales. Se puede predicar, pero cuando se predica con poder, cuando la presencia de Dios se manifiesta, eso también provoca el avivamiento. Imagínate si se comparte la palabra en las calles y está el presidente municipal y está una mujer con un enfermo y el presidente municipal se acerca a ver, a escuchar qué es lo que está escuchando la gente, pero de repente cuando se está predicando se le dice al que estaba paralítico, levántate y anda en el nombre de Jesús. Y esa predicación con poder la ve alguien más, ¿cuál sería su reacción? Convicción.
A lo mejor y no cree al 100%, pero dice, wow, ¿qué es esto? ¿Será que Dios realmente existe? ¿Cómo fue que sucedió eso? Predicación con poder. Dios va a comenzar a levantar a más predicadores de poder. Que tú cuando vayas a tu trabajo y le compartas a alguien la palabra, al tú compartirle y orar por esa persona, su vida sea impactada. Que al tú hablar con un familiar o vecino, al tú compartirle, su vida cambia. Eso es lo que quiere hacer Dios con su iglesia. No solo con un pastor, no solo con un profeta, con toda su iglesia. En la historia de la calle Azusa, otro avivamiento en 1906, empezó una oración humilde en un grupo pequeño. Comenzaron a romper barreras raciales, es decir, no importaba la clase social. En una época en la que Estados Unidos, los de color de piel negros, o no lo quiero decir que suene mal, no sé, no se juntaban con los blancos porque eran discriminados, pero en la calle Azusa, en ese avivamiento, en ese pequeño grupo, no importaba el color de piel, no importaba la clase social, no importaba el conocimiento, a qué te dedicabas, de qué familia venías. Empezó un grupo a orar humildemente, rompiendo barreras raciales, y eso se extendió a todo el mundo, y fue lo que dio origen a lo que algunos llaman pentecostalismo. Así le llamaron, tal vez mal llamado. Y hoy puede iniciar, hermanos, igual con nosotros. Esa es la buena noticia. Hoy puede iniciar aquí. Amén. ¿Será que alguien lo cree? Amén. ¿Será que a alguien le gustaría ser parte de ese plan de Dios aquí? Hermanos, yo no quiero solamente ver una iglesia grande. Yo no quiero tener la gran pantalla y las grandes luces y el mejor grupo de alabanza, ni que me vean llegar en un camionetón. Lo digo así directo porque pasan muchas iglesias. Mi corazón se va a gozar cuando como iglesia estemos unidos, cuando como iglesia estemos experimentando ese avivamiento, cuando una persona de la iglesia, un congregante, si tú lo quieres llamar común, salga a orar y a compartir y el poder de Dios lo respalde. Cuando aquí, en vez de haber críticas o divisiones, haya unidad de apoyo. Ahí voy a decir, Señor, valió la pena el tomar tu llamado, el seguirte. Cerramos con esto, hermanos. ¿Cómo comenzar a alterar esa realidad? ¿Está listo para esta noche comenzar a alterar la realidad? Les quiero invitar a algo, tal vez un poco loco, esta noche. Tengo que estar moviendo porque tiene como estática el micrófono. Les quiero invitar a algo que es el principio de una vida avivada. El humillarnos delante de la presencia de Dios. ¿Estarías dispuesto esta noche a hacerlo? Ponte de pie. Dice la palabra de Dios: si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Te quiero invitar
a que nos pongamos de rodillas esta noche delante del Señor. El único que se merece este acto de reverencia. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, Padre, aquí estamos delante de ti. Padre, reconociendo que te necesitamos. Padre, reconocemos que para cualquier cambio en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra comunidad, dependemos de ti. Te necesitamos a ti, Señor. Padre, a veces cometemos pecado y lo dejamos pasar, tal vez pensando que tú no te das cuenta o que alguien más no se da cuenta. Pero Padre, hoy venimos ante tu presencia. Te quiero pedir perdón, Padre bendito, por nuestros pecados. Te quiero pedir perdón, Padre bendito, por los pecados de esta comunidad, de este municipio, Padre. Perdónanos, Señor, porque te fallamos en ocasiones. Perdona, Señor, porque se levantan falsos ídolos, falsos dioses. Perdónanos, Padre, porque has dado puestos de liderazgo a personas y algunos no lo han usado con justicia, con verdad, con honradez. No han servido al pueblo, sino se han servido a ellos. Perdónanos, Señor, como iglesia, porque igual en la iglesia te llegamos a fallar, Padre. Hay pastores que no se hablan. Hay hermanos que se hablan mal los unos con los otros. Padre, obra en tu iglesia. Que tu iglesia sea el ejemplo para esta sociedad. Que tu iglesia realmente refleje a Jesús. Obra en nuestras vidas, Padre. Aquí estamos pidiéndote que tengas misericordia de nosotros, que tengas compasión, Padre. Padre bendito, que sea tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, Padre. Establece tu voluntad en nuestros corazones. Establece tu reino en nuestros corazones. Hágase tu voluntad así en la tierra como es en el cielo. Hágase tu voluntad en nuestras vidas. Hágase tu voluntad en nuestras familias. Toma el control de nuestras familias, aún de aquellos que nos toman por locos, aún de aquellos que te rechazan, aún de aquellos que se burlan. Establece tu reino en toda nuestra familia, en ambos apellidos. Establece tu reino, Padre bendito, en esta colonia, en La Aurora, en La Piedad, en el Chamizal, en Bellavista, en Buenavista, en San Antonio, La Perla, Parques, Ensueños, Cumbria, Arcos del Alba, Centro Urbano, Tepojaco, Lomas de Cuautitlán, El Rosario, Cofradías, Valle de la Hacienda, Cuautitlán Izcalli completo, Padre, Cuautitlán, México, Santa Elena, Padre bendito, que tu reino sea presente aquí en la tierra. No nos abandones, Padre. Muestra tu poder.
Muestra tu poder, levanta tu iglesia. No permitas, Padre bendito, que tu iglesia sea callada. Ábrenos puertas, Señor, para que se comparta tu palabra en plazas,